Bienvenidos. Nuevamente nos encontramos en otro jueves aquí en IMEFI TV, en su programa Mundo Laboral MX, que tengo el agrado de compartir con todos ustedes sobre temas que impactan dentro del amplio mundo del derecho al trabajo. Nos encontramos ya prácticamente a mitad del mes de septiembre, ya falta poquito, ya huele a pozole, pambazos y demás aspectos, comidas interesantes para celebrar las fechas. En el ámbito económico estamos prácticamente a horas de que se presente por parte del Ejecutivo Federal el paquete económico, donde pareciera que no hay movimientos importantes con relación a las leyes que conformarán la miscelánea fiscal, pero no se confíen. Una cosa es lo que eventualmente podrá proponer el Ejecutivo y otra cosa es la que se discutirá en cámaras. Y obviamente los impactos presupuestarios que eso va a tener con relación a los ingresos que requiere el gobierno para dar cumplimiento a las obligaciones que establece dentro de los egresos. Entonces, mucho cuidado, estemos al pendiente de lo que está pasando en las discusiones que se estarán dando por parte de nuestros legisladores. Eso por una parte. Pero ya en concreto de lo que corresponde al amplio mundo del derecho del trabajo, estamos prácticamente a una semana de que se cierre la consulta con relación al tema que nos ocupa el día de hoy. Y este corresponde a la norma 037 que se refiere al teletrabajo, con lo cual se estaría materializando esa reforma del año pasado donde ya se consideró esta parte, el teletrabajo, como un trabajo especial, y esta norma pretende regular aspectos muy importantes derivados del mismo. Para tratar de ejemplificar o que podamos ver puntualmente qué es lo que nos dice la autoridad, me voy a remontar con una presentación a esta publicación que fue muy reciente por parte de la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social, que el pasado 15 de julio de este año publicó en el Diario Oficial de la Federación este proyecto de norma oficial que denominó PROY NOM 037 STPS 2022, Teletrabajo, Condiciones de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y antes de poder entrar al tema, pues lo primero es considerar que desafortunadamente no le podemos pedir peras al olmo. Desde mi punto de vista, lo expondré en este pequeño programa, la norma queda de ver. Y queda de ver porque desafortunadamente, si bien participaron grandes instituciones, la propia Secretaría del Trabajo, que es la que diseña la norma, organizaciones obreras, también de patrones, académicos, pues la verdad nos queda de ver con relación a aspectos que son necesarios y tangibles dentro de cualquier empresa, cualquier centro de trabajo que pretenda hacer del teletrabajo una realidad. Y el punto más importante es que sigue siendo omisa con relación a las herramientas de trabajo, que en este caso especial constituyen todos aquellos aportes que la telemática permite dentro del desarrollo de las labores en los centros de trabajo. ¿A qué me refiero? Prácticamente debemos considerar que el teletrabajo, independientemente de las definiciones que nos digan, es el uso de la telemática en las relaciones de trabajo. Y el término telemática, pues obviamente es una conjugación de teles, que significa lejos, y mática, la conjunción refiriéndonos a informática. Las tecnologías de la información y comunicación aplicadas al trabajo desde lugares remotos a los centros de trabajo. Eso es lo que debemos entender por el teletrabajo, y es más amplio que el término de home office, que desafortunadamente parece que ese sí llegó para quedarse. Pero ustedes, obviamente, que aplican los conceptos como debe ser, una cosa es home office y otra cosa es teletrabajo. Entonces, este proyecto de norma se refiere básicamente a los aspectos de seguridad y salud en el trabajo. Por eso es que nos queda de ver. Era el momento en que realmente una norma pudiera clarificar o trascender la parte de regular exclusivamente los aspectos de salud para ser más incluyente, más allá de lo que diga la ley. Entonces, pues vamos a ver en primero que esta publicación del 15 de julio de 2022 es un esfuerzo que en cumplimiento por mejora regulatoria se deriva de la actividad gubernamental. Y esto consiste en que la propia mejora regulatoria implica que las partes que pudiesen ver interesadas, afectadas, aunque sea tangencialmente, con una norma, tengan conocimiento de la misma para que en su caso, mediante un diálogo crítico,
entre estas personas con el gobierno se puedan ver puntos que tal vez el gobierno no ve por su propia perspectiva, o bien que no se han detallado o dado mayor atención y que puede ser un momento para enriquecer la norma. Entonces, esta publicación, hay que detallarla, establece el término de 2 meses calendario para que se puedan hacer comentarios y observaciones a este proyecto de norma, la 037. Entonces, este término vence prácticamente la próxima semana, 15 de septiembre, al momento en que estemos dando el grito, cenando con nuestras familias o haciendo lo que queramos para festejar que somos mexicanos. Se nos estará venciendo el término para enriquecer este documento. Y yo creo que es importante que en la medida en que en la medida en que el Mundo Laboral MX difunde aspectos que son relevantes dentro del mundo de trabajo, podamos considerar esta parte, ustedes que nos están viendo y que nos están siguiendo, analizar los aspectos importantes de la norma que pudieran ser importantes, sensibles o que pudieran mejorarse dentro de nuestra fuente de trabajo y opinarlos. Esto, me adelanto, lo podemos ver porque dentro de este proyecto se establece esta pequeña tabla, no la pone, pero te dice expresamente cómo debe establecerse esta serie de comentarios, para que se comunique uno al Comité Consultivo Nacional de Normalización de Seguridad y Salud del Trabajo, ya sea en sus oficinas aquí en la Colonia del Valle de la Ciudad de México, o bien de manera telefónica, y lo que yo sugiero, que sea más que preciso, a través de un correo electrónico que pueden ver en pantalla en esta presentación. Y ahí lo que nos están pidiendo es cuál es el numeral, ya sea inclusive por inciso o subinciso, para exponer cuáles son los aspectos por mejorar de la norma, cuál es la propuesta de cambio que se realiza en una segunda columna y cuál sería eventualmente la justificación técnica, económica, jurídica o de cualquier otra naturaleza que uno pueda exponer ante la autoridad para que esta norma se mejore. Entonces, 60 días naturales, 60 días calendario a partir del 15 de julio, vencen el 15 de septiembre, para que nos tomemos el tiempo de hacer el análisis de la norma y poder modificarla con nuestras aportaciones. Entonces, no dejen de observarla, esto es importante, es relevante y para el mejor manejo de nuestras empresas. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, dentro de lo que sería el derecho del trabajo, pues no olvidemos que no solamente se encuentra normado por la Constitución y la Ley Federal del Trabajo. La parte normativa secundaria que impacta dentro de las relaciones de trabajo, pues lo estamos viviendo en estos momentos en que la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social instrumentó una campaña de inspección de trabajo. Y esto he visto en grupos de WhatsApp, Facebook, Twitter, está impactando obviamente a nuestros contadores, administradores, abogados, porque parece que vienen con todo la Secretaría. No olvidemos, ya lo vimos en otro programa, el reglamento de Inspección Federal del Trabajo también se modificó y las inspecciones que se hicieron previo al reglamento todavía se contaba con 30 días para subsanar observaciones. Actualmente se tienen solamente 5 días para poder subsanar observaciones. Entonces, cuidemos mucho esta parte. Si están preocupados, tienen razón para estar preocupados, los tiempos se redujeron y las normas de trabajo secundarias obviamente tienen plazos específicos de cumplimiento. Parte de lo que estamos haciendo en este programa es compliance laboral. Les estamos avisando qué es lo que viene, qué es lo que se está viviendo, y esta parte, el poder opinar de una norma que va a regular los aspectos significativos del mundo del teletrabajo, son importantes porque desafortunadamente la pandemia aceleró este tipo de trabajos especiales dentro de las empresas. Entonces, 60 días para hacer esto. Entonces, vamos a iniciar un pequeño análisis. No me gusta hacer muchas veces cuadros porque creo que es más importante que podamos apreciar la norma tal cual en crudo ha publicado, en este caso, la Secretaría del Trabajo en el Diario Oficial. Y aquí busca, dentro de la introducción, los antecedentes.
que esperaríamos en nuestro país un promedio de 13 millones de personas que pudieran verse beneficiadas a través del teletrabajo. Yo, la verdad, soy muy escéptico con relación al número, pero y las razones las he expuesto en otros programas. Una de ellas es que nuestra cultura no permite tanto el teletrabajo por un aspecto muy importante, la supervisión directa. Creo que es necesario cambiar nuestras culturas en este sentido. Hay empresas de vanguardia que pueden hacerlo, pero algunas no deciden hacer este brinco tecnológico por esta falta de supervisión. Pero vamos a ver cuáles son los aspectos que nos señala la propia Secretaría del Trabajo y Previsión Social con este proyecto de norma. Lo primero que debemos analizar es que nos marca en principio 13 aspectos, 13 capítulos importantes que deben tomarse en cuenta, de los cuales voy a destacar 4. Este programa nos enfocaremos básicamente en los 2 primeros marcados en color naranja, porque los marcados como 9 y 10 necesitarían mínimo 1 o 2 programas y discusión con la gente que lo va a aplicar. Pero en estos 13 apartados podemos ver cuál es el objetivo de la norma, el campo de aplicación, que obviamente pues es toda la República Mexicana, y ahí es donde entramos en un problema significativo. Ahorita lo vamos a comentar. Las referencias, las definiciones que son interesantes, pero nos enfocaremos en las obligaciones del patrón y las de las personas teletrabajadoras. Hablaremos de la parte sustantiva de la norma, que son las condiciones de seguridad y salud, la capacitación y adiestramiento, que como ustedes saben, forma parte de lo que sería el trabajo digno o decente que debe acompañar este tipo de nuevas modalidades de contratación. La parte interesante de los organismos de evaluación de conformidad y los procedimientos para la evaluación de la conformidad, donde he manifestado siempre mi escepticismo con relación a esto, y pareciera que eventualmente se está abriendo la puerta para que se trate de establecer una nueva carga para los patrones con relación a los pagos que se hacen a estos organismos, pero lo analizaremos con mayor detalle. Finalmente, vigilancia, bibliografía y concordancia con temas internacionales. Esto por lo que hace a la primera parte del índice. La segunda se refiere a 5 guías de referencia, de las cuales, pues déjenme comentarles que obviamente estoy en contra de 4. No estoy en contra de la lista de verificación, pero sí estoy en contra, en principio, de la selección de candidatos para el teletrabajo. Lo veremos prácticamente al final de este programa. Las recomendaciones de actividades previas a teletrabajar. Creo que la norma queda muy corta en este sentido. La política de trabajo, que déjenme decirles que se está convirtiendo en una moda y no constituye necesariamente una parte de compromiso que necesariamente debe contener una política al interior de las empresas. Y finalmente la parte más chistosa. Si estamos hablando de teletrabajo, uso de la telemática, el cuidado de la información, la seguridad de difusión, canales específicos que ya nos contempla la Ley Federal del Trabajo, se me hace increíble que tengamos que hacer una guía de referencia para tener un lugar de cómo sentarnos. No le resto importancia, pero yo creo que deberíamos tener una guía de referencia con relación a protocolos específicos de protección de la información, transmisión indeseada, ataques cibernéticos, demás aspectos, y no enfocarnos a la parte de la silla. Pero bueno, esa es mi opinión de su servidor. Entonces, no olvidemos, tenemos un índice muy claro y guías de referencia. Tomémoslo así, guías nada más. Pasaremos ya en estos 4 minutos que nos restan de esta primera parte para hablar un poquito del objetivo y adentrarnos en las obligaciones patronales. Lo primero, el objetivo de la norma. Reitero, no le podemos pedir peras al olmo. El objetivo es establecer las condiciones de seguridad y salud en el trabajo en los lugares en donde las personas teletrabajadoras realicen sus actividades. Es decir, no en los centros de trabajo, no necesariamente en la casa, sino que inclusive puede ser un lugar que acuerden patrón y trabajador, que permita el desarrollo de las labores del teletrabajo en condiciones óptimas.
Lo anterior es para prevenir accidentes o enfermedades, así como promover un medio ambiente seguro y saludable en el entorno en el que prestan sus servicios. Lo primero que vamos a decir es, bueno, pues estoy en mi casa, pues, ¿cuál ambiente pudiera ser eventualmente no seguro o no saludable? Y es aquí importante considerar que la propia norma 35, factores de estrés laboral, pudieran eventualmente aplicarse dentro de esta nueva figura. Y otro muy delicado, la figura del acoso y de la violencia familiar que pudiera darse en el momento en que los teletrabajadores están prestando sus servicios. Como podemos ver, el objetivo es loable considerando los limitados alcances de la norma. Vamos a ver con mayor detalle esto dentro de las obligaciones patronales, porque aquí en el apartado 5 nos señala, entre otras cosas, obligaciones que, déjenme decirles, son obvias y que deben constar en cualquier contrato de trabajo. Lo que nos están diciendo, en principio, es contar con un listado actualizado de personas teletrabajadores con al menos esta información. Es decir, a la par de que vamos a tener un contrato de trabajo con las características que establecen los artículos 24 y 25 de la Ley Federal del Trabajo, debemos tener más datos. Y esta debe ser, obviamente, la parte del nombre del trabajador, su sexo, que desde mi punto de vista debe ser género, más allá de otro punto, el puesto de trabajo, las actividades a desarrollar, el perfil de puesto, que esto es interesante. La Ley Federal del Trabajo no contempla de los contratos perfiles que cumplir, y esto sí es una adición interesante en un listado. Pareciera entonces que un listado tiene un aspecto, al parecer, en esta materia, más relevante que el contrato de trabajo. Pero bueno, dejémoslo así. Número telefónico de contacto, prácticamente, salvo algunas excepciones, todos tenemos ya una forma de localizarnos, adicional al mero domicilio, que es el siguiente punto que prepara, y el otro es los lugares acordados para la prestación del servicio. Esta es la primera obligación que le está estableciendo, el tener un listado con elementos adicionales. Entonces, está poniéndose interesante, hay poquita, estamos dando poco a poco, hay carnita para ir desmenuzando, entonces no se vayan, estamos en Mundo Laboral MX. Con todo gusto, después de estos 2 minutos, continuamos analizándolo, los avances que tiene el teletrabajo en México. No se vayan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy Carlos Burgoa y como ustedes ya me ubicarán por Impuestos en FA, debate fiscal, y bueno, pues el día de hoy platico con ustedes solamente para hacerles el recordatorio de que el 1 de diciembre tendremos el evento de reforma fiscal. Para ello tenemos un invitado de lujo que es el subprocurador general en Prodecon, el licenciado Luis Fernando Valderas, y desde luego pues estaremos todos los invitados que ya sabemos, formamos parte de IMEFI, para hacerles llegar todos los comentarios, todos los tips, pero lo más importante, la mejor forma de entender la ley en su reforma que será para el siguiente año 2023, y a su vez se realizará otra vez en forma presencial. Y si ustedes tuvieran algún interés de venir del interior de la República hacia la ciudad, también tenemos por ahí alguna situación de flexibilidad en cuanto a lo que serían costos, pues considerando desde luego el esfuerzo que se realiza al venir para acá. Por allá nos vemos, recuerden, 1 de diciembre en IMEFI, Reforma Fiscal 2023. ¿Qué tal, amigos? ¿Ya determinaron su impuesto definitivo de impuesto al valor agregado? ¿Saben cómo manejar todo lo que tiene que ver con las operaciones en materia de comercio exterior respecto al IVA? Tiene muchos detalles. En el 2022 tuvimos una modificación, hay que determinar una proporción de acreditamiento. ¿Sabes cuál es el documento fuente y fehaciente para poder acreditar? ¿Es el pedimento? ¿Es la factura? Acompáñame, soy Deyanira Arisbe y te espero en este curso Tratamiento del IVA en Operaciones de Comercio Exterior. IMEFI te invita al magno evento Reformas Fiscales 2023. Contamos con 2 modalidades, presencial y en línea.
Si eres del interior de la República, contamos con precios preferenciales en hospedaje en la propia sede del evento. Para esta edición de Reformas Fiscales 2023, contamos con la participación especial de Luis Fernando Valderas, subprocurador de Acuerdos Conclusivos y Gestión Institucional de Prodecon, quien compartirá algunas ideas cruciales junto con los expositores de confianza de Grupo IMEFI que tú ya conoces. No te quedes fuera, aprovecha los precios de preventa y aparta tu lugar. Para mayor información, mándanos un correo a cursos@imefi.com.mx o mándanos un WhatsApp al 55 81 54 74 37. Bueno, pues muchas gracias por contar con su presencia con nosotros el día de hoy, que estamos ya empezando a hacer el análisis correspondiente a lo que llevamos de avances sobre el proyecto de norma 037 de la Secretaría del Trabajo. Hace unos momentos platicábamos del inicio de las obligaciones patronales y detallamos el listado que debe tener el patrón con algunos datos específicos para saber quiénes son sus teletrabajadores. Pasamos ya a la siguiente parte, donde ya tenemos aspectos que la propia norma, por su propia limitación de seguridad, no nos permite avanzar mucho, pero bueno, son claros y de alguna manera abonan al espíritu de la reforma del año pasado en teletrabajo. El punto 5.1.11 nos refiere que dentro de los lugares que se acuerde entre patrón y teletrabajador deberá considerarse la disposición de conectividad para uso de las TICs. Y ahí es donde entramos en problemas. No olvidemos que la propia Ley Federal del Trabajo establece el pago por parte del patrón de luz y de aspectos de conectividad. Entonces, el que se eventualmente la disposición de conectividad no queda tan claro dentro de este proyecto de norma. Yo creo que ahí debería trabajarse un poco. La otra es el contar con condiciones de seguridad y salud en el trabajo, por lo que puede ser a las instalaciones eléctricas, entendible. No queremos electrocutados, obviamente, o daños a los equipos, tanto en hardware o eventualmente un software que pueda ser afectado por una descarga eléctrica, iluminación suficiente, ya sea natural o artificial, ventilación y condiciones ergonómicas que permitan una postura adecuada para que la persona esté desarrollando sus labores de la manera óptima, por lo que hace al cuidado de su espalda y postura, ¿no? Aquí ya empezamos a ver alguna parte interesante. Hay dos formas de que el patrón puede verificar esto. Una es que se realice una comprobación física, no necesariamente por el patrón, puede ser por una persona que él designe, o bien, esta parte es interesante, una lista de verificación que de manera directa el propio trabajador puede ir tachando. Un checklist donde diga, sí tengo ventilación, sí tengo luces, sí jala la computadora, y demás aspectos que entraremos a detalle, pero ya se permite esta parte donde el principal beneficiario, que es el teletrabajador, constataría estas condiciones específicas de trabajo. Ahora, tenemos también un punto interesante que es la política de teletrabajo. Y aquí es donde, insisto, pareciera una moda el tratar de establecer políticas y desafortunadamente raya dentro de la parte de los protocolos. Y ahí es donde creo que no tenemos claridad por parte de nuestras autoridades y en su caso de la forma en la que se llegó a integrar el documento con las observaciones de patrones y trabajadores que desarrollaron el mismo. No olvidemos que eventualmente el inglés es más interesante para definir una cosa que es politics y otra que es policy. Yo quisiera pensar bajo esta tesitura que el cumplimiento de la ley pues no admite ninguna consideración, debe ser literal. Lo que puede ser flexible será una política. Entonces podemos tener políticas específicas de atención a clientes que se adapten a las necesidades, pero ya hablar de cumplimiento específico tal vez debería ser un protocolo. Analicemos esta parte nada más brevemente con relación a la política de teletrabajo. La primera es que, y estoy de acuerdo,
que se promueva una cultura de prevención de riesgos. Totalmente de acuerdo. La política, eventualmente, si a mí me encanta estar mal sentado, con la pierna cruzada, o la planta del pie arriba del asiento, bueno, sé que eventualmente, pues a un sistema de verificación, pues me va a decir el patrón, pues mientras me trabajes bien y estés cómodo, está perfecto. Pero ahí estoy yo incumpliendo parte de lo que sería este diseño de una política de apoyo ergonómico para el trabajador. Entonces, la política establecería esta promoción y no rajatabla. Es que estás mal sentado, le vas a causar un problema de riesgo o enfermedad de trabajo al patrón, va a tener que incapacitarte y eso le cuesta. Entonces, ahí es donde hay algunos puntos donde deberíamos cuidarlo. Bueno, la otra es la instauración de mecanismos de participación en el centro de trabajo. Esto significa, no necesariamente porque estés en tu casa te vas a abstraer de convivir con tus compañeros de trabajo, con tus superiores, con las personas que dependen de ti. No olvidemos, hay un porcentaje que se debe realizar fuera del centro, fuera de la negociación, que nos da ese 40%, pero no implica que te abstraigas. Entonces, la parte de socialización, reuniones presenciales, juntas de trabajo, pues sí se pueden hacer por la TIC, pero también tener esta participación. O sea, no queremos que participe, pues le pagamos, ¿no? Entonces, no es lo mismo cuando estás ya directamente en tu centro de trabajo. Pero bueno, otro punto ahí interesante. Mecanismos y reglas de contrato y supervisión para el teletrabajo, totalmente de acuerdo, pero sobre todo cuidar esta parte que es la intimidad de las personas. No olvidemos, al fin y al cabo, la parte delicada es que a través de las TIC estamos permitiendo que se entre a lo más íntimo de mí. Entonces, por eso es que hay un protocolo de que no solamente tiene el patrón que entrar, sino que puede hacer una autoevaluación de las condiciones. Otro punto importante es que, y aquí es donde digo que no tiene que ser una política, duración del horario de labores y distribución de horarios. Señores, es muy claro, hasta el día de hoy tenemos 3 jornadas de trabajo por la ley, diurna, nocturna y mixta. Esto no tiene que estar dentro de una política. Esto debe ser perfectamente claro y entendible tanto por patrones, trabajadores o eventualmente sindicatos. Entonces, esto es dentro de la política. Entonces, como podemos ver, tal vez estamos un poquito perdidos por ahí. No tenemos que tener perfectamente claro que es una política porque la definición que nos da este proyecto es insuficiente. Pero bueno, no tiene estas precisiones, pero pues es lo que hay y tenemos tiempo para pedir que se aclaren estos puntos. Ahora, pasamos ya después de la política a la información que es obligatorio que el patrón proporcione a sus trabajadores sobre los riesgos que existen en el teletrabajo. Esto que comentamos es real. Sabemos que hay actividades que por su repetición o mecanicismo pueden causar aspectos incapacitantes. Cuando surgen las computadoras, hace ya muchos años, y empezamos a usar ratones, pues se dio el fenómeno del túnel metacarpiano, ¿no? La gente definitivamente ya no podía tener un buen trabajo porque estábamos desarrollando una conducta en contrario a la debida ergonomía. Entonces, pues el patrón debe informar, entre otras cosas, todo lo que podría ocurrir con relación a esto. Parecieran muy obvios, pero no por obvios debe soslayarse que es una obligación patronal cuidar por las condiciones de trabajo que se den en la medida adecuada. Otro punto dentro de esto es que las listas que comentábamos de validación, de verificación de condiciones, deben estar debidamente validadas. Esto es tanto por patrón como por trabajador. Para esto se debe realizar de esta validación una visita, como comentábamos, al lugar del teletrabajo con autorización del teletrabajador y que esté de acuerdo en dar las facilidades necesarias y proporcionar en su defecto la lista de verificación correspondiente y en su caso el patrón para complementar la información podrá solicitar a la persona teletrabajadora una revisión a distancia del sitio de trabajo apoyándose en las TIC. Es decir, un diálogo, a ver, dijiste que sí tenías iluminación y veo que esta es deficiente.
Tal vez es un filtro, pero pareciera que no tiene la iluminación suficiente, entonces no se está cumpliendo. Ojo, esta actividad no traslada al trabajador la responsabilidad del patrón. El patrón tiene que tener este punto, la verificación del cumplimiento de las condiciones correspondientes. Otro punto importante, y pónganse buzos porque dentro de la implantación de la norma es el establecer y en su caso documentar el proceso de implantación. Y aquí es donde hay muchos puntos por discutir, ¿no? ¿Qué es eso de documentar? Podríamos hablar de un documento fotográfico, en su caso podría establecerse. Nos vamos a la parte de lo que sería dentro de lo que es transparencia, acceso a la información y todo eso, que es un documento. Y un documento puede ser un correo electrónico. O sea, podemos imprimir un correo electrónico, pero la existencia del mismo dentro de ese conjunto de bits y bytes y todo eso, pues se habla de la existencia del documento. Igual con los registros fotográficos o videográficos y demás. Aquí podríamos establecer que este proceso de implementación debe estar documentado por el cambio que se puede dar de la modalidad presencial a teletrabajo y debe considerar por lo menos que mecanismos de comunicación entre la persona teletrabajadora y el centro de trabajo, los momentos, condiciones o causas en las que el teletrabajador asistirá al centro de trabajo, reuniones de equipo, tal vez verificación in situ de algún punto que se le encargó, los que determine la propia naturaleza de las propias negociaciones. La forma en que se supervisará el desarrollo de trabajo. Sabemos que las cámaras de las propias computadoras pudieran ser invasivas a esa intimidad de vida, pero pues podría ser un mecanismo, un software que verifique que la persona esté trabajando y no necesariamente que, como le hacían muchas personas, dejaban prender la computadora, con permiso hago otras cosas y parece que estoy en mi reunión virtual, en principio, ¿no? Sabemos esas partes. La forma en la que se le dará mantenimiento al equipo de herramienta de trabajo o asignarse el teletrabajo. Quisiéramos pensar, puede ser que nos dé nuestro patrón una laptop y eventualmente cada 15 días yo debo transportarla de mi casa a la oficina para que se le dé mantenimiento a la misma por parte de los ingenieros especificados para ellos, que no caigan virus, malware, y demás aspectos que comprometan al manejo de información. La otra puede ser que se realice una visita al domicilio proporcionado por el teletrabajador para que se haga esto o bien sea remota. No olvidemos, muchas veces tenemos estos help desk que manejan los ingenieros a distancia, que nos pueden solucionar ellos en su oficina o en su laboratorio, se pueden meter a nuestras computadoras y resolver una serie de problemas. Si no pudieran hacerlo, pues ya los llevaríamos o ellos vendrían. Entonces, eso sí debe estar perfectamente establecido dentro de la implementación del teletrabajo. Otra obligación del patrón es proporcionar a las personas trabajadoras, y dicen que la forma es fondo, pero me llama mucho la atención que lo primero que se procure es darle la silla y después los insumos necesarios para el desempeño. O sea, yo pondría, de acuerdo a la propia figura del teletrabajo, toda la parte telemática y después pondría la parte ergonómica. Pero bueno, así lo diseñó la norma. Y la otra es los aditamentos que eventualmente garanticen condiciones ergonómicas y posturales del trabajador en su jornada laboral. Pudiera ser estos que ya llevan mucho tiempo, mousepads, tapetitos, donde tienen un tope y en vez de tener yo esta postura con la mano levantada, tengo un apoyo. Ese podría ser para la parte de esto. Audífonos, auriculares, eventualmente, no lo sé, son aditamentos que tendría la obligación de proporcionar el patrón a sus trabajadores. Lo que vemos es, de por sí es difícil que les den computadoras o que renten computadoras, pues ya también darles algo tan personal como audífonos, pues también es complicado, pero es parte de lo que debe ser de la norma. Dentro de las obligaciones, ya prácticamente estamos por terminar esto, serían los proporcionar el mantenimiento en condiciones de seguridad a los equipos para el manejo de las TIC, eventualmente capacitar al menos una vez a los trabajadores, en este caso a los teletrabajadores, en la modalidad de teletrabajo, una vez al año. Creo que es muy poco, pero
y ya de por sí existe la obligación de la capacitación, pero esto debe ser con base en detecciones de necesidad en términos generales. Creo que esto es muy poco, por lo que hace a la sensibilidad de la información que se está procesando. Y en su caso, modificar la modalidad del teletrabajo a trabajo presencial cuando la persona teletrabajadora le informe de alguna condición o alteración de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo que justifique el regreso al trabajo presencial. Obviamente las situaciones en el año van cambiando, vamos creciendo, vamos teniendo situaciones diferentes. Una persona soltera se casa, puede sufrir violencia familiar y esto puede afectar obviamente el desarrollo de sus funciones, y tal vez sea más seguro para todos que no esté todo el tiempo viviendo esta situación de violencia y pueda ser una situación en la que se facilite a la brevedad posible su regreso al centro de trabajo y evitar estas condiciones de cuidado. Seguimos con los puntos importantes de obligaciones del patrón, como el aviso de accidentes de trabajo, compartir la información, toda la documentación que se genere de esta figura del teletrabajo a la Comisión de Seguridad e Higiene para que pueda desarrollar sus labores. Y punto, el 5.13, mecanismos de atención para casos de violencia familiar. Ojo, norma 35, factores de estrés. Si ya el teletrabajo afecta mis condiciones de desarrollo, de armonización de tiempo y trabajo, tal vez sea importante cómo se van a dar estos mecanismos. Yo le aviso a quién, a mi supervisor, me tengo que esperar a avisarle al Departamento de Recursos Humanos, tiene que estar enterada la comisión, eventualmente si hay políticas de integridad dentro de las empresas, ojo que esto ya lo hemos comentado en otros programas, cómo se van a integrar dentro de los protocolos de actuación correspondientes. Entonces, muy relevante contar con estos puntos, pero como podemos ver, creo que necesitamos desarrollar un poquito más y enfocarnos a la parte importante y no a la periférica. Las obligaciones de los teletrabajadores, menos obviamente que las de los patrones. Y en este caso, lo primero que nos está señalando es que se le brinde al patrón, si estamos de acuerdo, las facilidades por escrito para una comprobación física de las condiciones de seguridad y salud. Esto que ya habíamos visto, lo primero es la verificación del patrón y en su caso la lista. Aquí empezamos por lo primero. Si yo no tengo problema de que venga, pues darle esto, pero que conste fehacientemente por escrito. La otra es observar la política de teletrabajo que establezca el patrón. Pues se me hace obvia, pero bueno, dejémosla así como está escrito. Otra es informar sobre cualquier alteración de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Nos queda claro. Todo es, vamos a pensar, en estos días que estamos viviendo una serie de lluvias muy significativas, ya las presas de Nuevo León se están volviendo a llenar. Estamos viendo desastres en Ecatepec, por lo mismo, en algún tiempo yo tuve alumnos en el IAP Tabasco, a quienes mando saludos obviamente, donde vivieron las condiciones del desfogue de presas en Chiapas que afectaron la zona centro de Tabasco. Y obviamente estas afectaciones pues hay que hacerlas del conocimiento como se pueda. El patrón, pues obviamente si está comprometido el internet, pues lo que se pueda, WhatsApp, teléfono, cualquier mecanismo para evitarle de estas condiciones que puedan afectar la seguridad y salud y que impidan el desarrollo del trabajo debidamente. También estoy obligado, como debe ser, a cuidar el equipo que me están dando. Si me están dando un celular, una computadora, pues obviamente cuidarla y conservarla en el cuidado debido. Es decir, todos los equipos, material, pues pueden dar, por ejemplo, el patrón, una impresora en casa. Y cuidar obviamente desde los cartuchos, no utilizar piratería. Si me están dando la instrucción de que son cartuchos originales, pues no meter con reconfigurados y demás. Útiles y mobiliario ergonómico. Si el patrón me está dando una silla económica, pues debo cuidarla como si fuera obviamente algo no mío. Y es donde a veces hay que tener más cuidado. Entonces, cuidar esta parte obviamente. Punto importante, aunque pues de por sí obvio, es el observar y conducirse con apego a las disposiciones en materia de seguridad y salud. Es que a mí me gusta más trabajar sin casco, pues no, tienes que usar casco. Es que no me gusta usar ese mousepad, pues no, son las instrucciones para cumplir con lo que debe ser. También
obviamente, y no sé por qué lo pusieron prácticamente ya al final, atender las políticas y mecanismos de protección de datos e información. No sé por qué lo ponen en el punto 6, debiendo ser de los primeros, obviamente, por la figura. Y también informar por escrito y con antelación de cualquier cambio de domicilio, definitivo o temporal, en donde se realizan las actividades de trabajo. Con esto estaríamos pasando ya a la siguiente diapositiva, que son participar en los procesos de información de riesgos relacionados con las actividades y avisar al patrón de los riesgos de trabajo. Como podemos ver, menos obligaciones para el trabajador, pero obviamente son correlativas y concomitantes con las obligaciones del patrón. Entonces, puntos que debemos atender, puntos que creo que se deben enriquecer y esperemos que de aquí al 15 de septiembre se puedan lograr. Cerremos ya este último tramo del programa, ya lo poquito que nos queda, con algunos puntos que tal vez se deben tratar en otro programa con mayor detalle, como la política como la parte de las unidades de verificación y demás, pero por lo pronto el proyecto me llamó la atención en algunos aspectos relevantes. Dentro del capítulo de definiciones, 3 que me llaman la atención: la política de trabajo. La establece como el conjunto de reglas e instrucciones sobre cómo las personas deben desempeñar sus actividades de forma segura y saludable, a fin de evitar actos inseguros o condiciones seguras y peligrosas, y prevenir riesgos a la salud y accidentes en el teletrabajo, como exposición a agentes físicos, químicos, biológicos. Ahí tengo mi duda, ¿cuáles serían esos biológicos que pensó la persona que lo hizo? O mecánicos o factores de riesgo psicosocial o ergonómico. Algunos puntos que creo que deberían pulirse en este concepto. La desconexión digital, algo muy importante. El derecho del trabajador a desconectarse del trabajo y abstenerse de participar de cualquier tipo de comunicación al término de la jornada laboral. Es decir, si son las 6 de la tarde y es mi hora de salida en mi centro de trabajo, le aplicaría lo mismo a cualquier comunicación que tenga con mi patrón o supervisor. Yo ya no contesto ese celular después de las 6 de la tarde. Interesante, creo que hay que precisarlo con mayor detalle. La reversibilidad, el cambio de la modalidad de centro de trabajo, teletrabajo, centro de trabajo. Establecerlo y definirlo con precisión expresa para poder atender como debe ser en situaciones sobre todo de aspectos de violencia que pudiera estar familiar. Los organismos de evaluación de la conformidad, aquí fíjense, quiero hacer el punto sobre las IES, no lo subrayé para que podamos darnos cuenta. ¿Qué son esos organismos de evaluación de la conformidad? Organismos encargados de inspeccionar condiciones de seguridad y salud. Y dice entre paréntesis la norma, no visitarán lugares de trabajo, ¿ok? No van a ir a mi casa como teletrabajador estos organismos. Y dice, no se requieren para verificar la evidencia documental que solicita la presente norma. ¿No se requieren para verificar la evidencia? O sea, ¿cómo le va a hacer? ¿Van a ojo de buen cubero, van a establecer un protocolo? Hay algo dentro de la norma, con mucho detalle, un manejo de tablas, pero creo que no son lo suficientemente claras y yo no valido o no veo la necesidad de tener que contratar un organismo para esto que pudiera ser muy válidamente la Comisión de Seguridad e Higiene a través de un subgrupo de trabajo y con esto ahorrarle dinero a los patrones. Pero bueno, la otra es que el patrón tendrá la opción de contratar los servicios de una unidad de inspección acreditada y aprobada en los términos de la Ley de Infraestructura de Calidad y su reglamento para evaluar la conformidad de esta norma oficial mexicana. Tendrá la opción de contratar. Entonces, ¿puedo contratarla o no puedo contratarla? Y esto creo que lo deja muy en entredicho el proyecto como está. Debe ser más claro. Otra, los dictámenes que emitan estas unidades de inspección es un documento final, emiten un dictamen, cumple o no cumple, y esta tendrá una duración de 2 años, siempre y cuando no cambien las condiciones, y obviamente queda claro. Puntos, aspectos relevantes también, las evidencias de tipo documental, los registros de la norma, ya pueden ser de manera escrita como siempre o bien a través de medios informáticos o digitales y deben conservarse por lo menos durante 1 año. Me queda un poco difuso esta parte de los 2 años en primero el dictamen y después nada más 1 año para tenerlo, pero bueno, creo que hay que armonizarlo.
Finalmente, y este punto me llamó mucho la atención, diciendo tantas instituciones que participan en ello, y poner algo así dentro, no de la norma, sino de la guía de referencia 2, y dice, selección de candidatos para el trabajo, de trabajo. Ojo, no hace referencia a la Ley Federal del Trabajo que tiene los derechos de preferencia, antigüedad y ascenso. Ojo, ya está regulado. Y nos dice que esta guía es informativa y no es de cumplimiento obligatorio. Y es una orientación para que el patrón determine si sus trabajadores son candidatos para ser teletrabajadores. Y lo primero que me dice, el teletrabajo debe aplicarse siempre que sea posible. A ver, ¿cómo que debe de? Ok, entiendo la justificación. Es una buena medida preventiva, especialmente para los trabajadores de alto riesgo. Y me señala a trabajadores con enfermedades crónicas. Hay enfermedades crónicas que no afectan el que yo vaya a mi centro de trabajo, ¿eh? Y otra que dice trabajadores mayores. O sea, ¿qué es un trabajador mayor? Una persona que mida 2 metros, una persona que pese más de 100 kilos. O sea, me queda claro que se refiere en la norma a las personas que son adultos mayores. Entonces, en este caso, que tienen un rango de edad mayor. Entonces, yo creo que la norma no cuida el lenguaje de acuerdo a lo último que estamos manejando dentro de mejora normativa. Entonces, aquí es una imprecisión. Pero lo que me preocupa es esto último, y lo dejo a su consideración ya para cerrar el programa. Lo anterior no aplica para la contratación de nuevos trabajadores para que laboren como personas teletrabajadoras. A ver, yo voy a contratar a una persona que tiene una enfermedad crónica y no le puedo aplicar esto. O sea, ¿por qué la norma tiende a ser tan confusa? Entonces, se los dejo a su consideración. Yo los invitaría básicamente a que podamos analizar la norma, y si este programa les sirve para poder reafianzar algunos puntos, los invito a participar. Tenemos hasta el día 15 para lograrlo. Entonces, hay muchas dudas que están en el tintero, pero tenemos tiempo de hacerlo, y si ustedes consideran que hay algún trabajo, pues comuníquense por favor. IMEGFI, no olviden, estamos para atenderlos, ya sea en Romero Consultoría, ahí está mi correo y datos que me pueden localizar en LinkedIn, y también está aquí MEFI para que podamos atender cualquier duda que ustedes tengan con relación a estos conceptos y poder mejorar las normas. Soy su servidor, Hipólito Romero Reséndez, estoy a sus órdenes todos los jueves 10 de la mañana en IMEFI TV. Preparémonos ya al cierre de año, viene duro, viene rápido, inspecciones de trabajo, la STPS está desatada, especialmente con aquellos que están en el REPSE. ¿Sale? Nos vemos la próxima semana, lo esperamos con mucho gusto. Hasta luego.